Política entre compadres. Julio Ríos y Edgar Olivares. Dialogando entre cuates pero sin cuotas. Un podcast de Rumbo MX. ¿Qué onda, mi estimado Edgar Olivares? Pero sobre todo a quienes nos escuchan, ya estamos de nuevo en este podcast platicando de las bodas malditas, podríamos decirle en política mexicana, porque primero la boda de Juan Collado, de la cual muchos invitados han caído detenidos, han sido defenestrados de sus cargos, y ahora el asunto de la boda de Santiago Nieto, que para muchos solamente fue un mero pretexto para que saliera. Estamos arrancando en este espacio de Rumbo MX, este podcast Política entre Compadres. Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte, un placer, por supuesto, saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify y de todas las plataformas de podcast, y también a la gente que nos está viendo a través ya sea de YouTube o de Facebook. Vaya tema vamos a platicar el día de hoy, estas bodas malditas, y yo también incluiría algunas otras que han sido muy polémicas. Y bueno, vamos a tener mucho de qué hablar, por supuesto, este día. Me gustaría que se quedaran con nosotros porque se va a poner bueno, Julio. Se va a poner bueno, mejor que la boda. Que según leí en las crónicas, pues hubo música de los 80s, hubo tira de asado para cenar, y bailaron el vals al ritmo de Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Una boda fifí, para irla acomodando como cuando César Yáñez, ¿no? Para ir acomodando, también ahí se platicaba en las crónicas que fue el champán, la bebida favorita. Otros dicen que en realidad no fue tan fifí como la quisieron pintar, porque comentan que en Guatemala es más barato que casarse en San Miguel de Allende, incluso que en Oaxaca. No lo sé, no he ido a Guatemala, pero lo importante es que al gobierno de la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador, no le gustó, porque hay quienes dicen que cuando ya le pegas a los símbolos de esta administración, y uno de ellos es la austeridad, pues entonces ya estás rompiendo una regla no escrita. Otra regla no escrita que se habría roto con esta boda de Santiago Nieto y la consejera Carla Humphrey fue la llamada promiscuidad política, es lo que le reprochan, porque invitó a panistas, porque invitó a priistas, porque invitó al directivo principal de un medio de comunicación, de los cuales son denostados en las mañaneras por parte del presidente, y que ahí también se rompió esa regla. Como un antecedente, te platico, por ejemplo, mi querido Edgar, que los morenistas como que sí piensan así. Me parece una inmadurez, porque en política hay que tener interlocución con todas las fuerzas políticas, pero por ejemplo en el Congreso del Estado, cuando Bruno Blancas era el coordinador de los diputados de Morena en Jalisco, que fue fugaz su paso, regañaba y hasta despidió a algunos asesores porque los veía, esto platicaron algunos asesores, porque los veía fumando un cigarro o platicando en los pasillos, ahí en este patio que tú bien conoces cuando cubríamos el Congreso, sí, con asesores de otros partidos, y eso no le gustaba. Una inmadurez política, ¿no? Porque yo creo que si son compañeros de trabajo, se ven todos los días, y es lo mismo con los políticos, ¿no? Mal que mal, vas a tener interlocución con ellos, vas a alguna vez ir a la Cámara de Diputados, los conoces, platicas con los senadores, con los medios de comunicación. Es muy común que un político se siente a platicar, a desayunar con otros, pero parece que eso es visto como una traición ahora con estos estándares tan cuadrados de la 4T, Edgar. Sí, fíjate, Julio, y vamos en otro episodio más adelante a hablar un poquito de cómo se dividen los países a través de las ideologías en un podcast próximo, pero para ir abriendo el tema, es como, lo ven como una traición, ¿no? ¿Cómo vas a tú platicar o estar cerca de quienes son mis enemigos o mis adversarios políticos? ¿Qué están tramando contra mí, no? Es una fobia, es como una especie de fobia de infidelidad política, ¿no?
Es decir, si tú eres amigo o tienes cercanía con una persona, un personaje de otra fuerza política, de otro color, pues seguramente están tramando algo para dañarme, o seguramente estás coludiéndote con esa persona en detrimento, por supuesto, de mi proyecto o de mi color o de mi gobierno, ¿no? Entonces, sí me parece una inmadurez política, pero también me parece que es el sello de la casa, Julio. La verdad es que el presidente, en este caso, López Obrador, tiene una forma de gobernar y de hacer política muy distinta a lo que otros políticos han hecho en la historia. Si bien es un político muy profesional y de formación, y que sabe perfectamente de política y de comunicación política sobre todo. Nadie le gana en eso, Exacto. Nadie. Además de eso, no es un político tan pragmático como otros. Hay políticos que son muy pragmáticos, que son capaces de negociar cualquier tema, que son capaces de sentarse a la mesa con cualquier persona, que incluso sienten que la política es justamente eso, ¿no? La capacidad de dialogar con todas las fuerzas políticas y de negociar prácticamente todos los temas. En la misma 4T hay Históricamente, personajes así, Monreal, por ejemplo. históricamente, sí, pues lo hemos visto a Monreal en programas como el de Loret de Mola o el de Carlos Alarraqui, que son muy duros contra la Cuarta Transformación, y él va y hasta Tolini ya fue a uno de estos programas. Aguantar vara, porque es dura la recepción ahí. No, y qué bueno que van, qué bueno que sí, lo porque hacen. es parte de la democracia y de aprovechar foros donde, pues si bien no vas a cambiar la opinión de otras personas, pero por lo menos das la cara y te animas a presentarte ahí, ¿no? Habla bien de ellos. Pero en general, creo que tanto López Obrador como su círculo más cercano no son de esta idea de sentarse a negociar, o por ejemplo, como en otros países, ¿no? Que Joe Biden recibió a algunos republicanos en la Casa Blanca para platicar del tema del proyecto de infraestructura muy polémico que se acaba de aprobar. En México y en otros países con este tipo de personajes en el gobierno no se da esta situación, porque es como yo me voy a juntar con quienes son la mafia del poder o quienes representan todo lo que yo he criticado y lo que yo no quiero que ni siquiera los fantasmas se acerquen, ¿no?, a mi gobierno. Creo que por ahí va el tema. Y creo que también ese es un gran problema, Julio, porque no en todos los temas tienes la razón y no en todos los temas tienes que hacer tu voluntad. Me parece que hay temas en los que hay que ceder, ¿sí? Hay gobiernos de otros colores, tanto estatales como municipales. Hay avances legislativos de otros colores con relación a la elección de 2021 y me parece que esas son señales de que tienes que ser abierto, por lo menos a escuchar a la oposición. Pero me parece que en el caso de la 4T, por lo menos en el caso del presidente, está más bien en un rollo de tratar de poner su agenda sin necesidad de tenerla que negociar o compartir con otras fuerzas políticas. Entonces es un estilo de gobierno. Está bien, está mal, bueno, eso lo veremos al tiempo, pero es un estilo de inclusive no recibir a aquellos que han sido críticos por no poner en riesgo la investidura presidencial. Acuérdate que no quiso recibir a Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que luego andaba ahí con su banquito por todo Estados Unidos y México, y que tampoco quiso recibir en su momento a las víctimas del crimen organizado. Me pareció gravísimo ese tema, pero no quiso recibir a las víctimas porque él sabía que le iban a reclamar y él sabía que le iban a exigir, como en su momento le reclamaron y le exigieron a Calderón en un tema que no se ha resuelto, que es la violencia y la inseguridad en México. Sí, tal cual, mira. Y creo que esto es de manual, como dices, ya lo vamos a platicar en otros podcasts donde discutiremos cómo se configuran los distintos gobiernos, en este caso en Latinoamérica. Esto es de manual, los adversarios, yo no me junto con ellos, yo no soy de este costal. Pero también quisiera tomar otro punto de esto de Pablo, perdón, de Santiago Nieto, que muchos dicen que la boda fue un mero pretexto, o sea, sí, invitó a medio mundo de otros partidos,
sí, pareció suntuosa, si tú quieres, pero que en realidad podría haber ahí, hay tres versiones, o que estaba pisando callos, así como cuando fue fiscal, que fue un fiscal de hierro en la FEPADE, fiscal electoral, y que cuando empezó a investigar lo de Odebrecht, que hoy tiene a Lozoya en la cárcel, pues entonces Peña Nieto mejor lo quita, ¿no? Entonces aquí decían, pues qué callos estaría pensando, ¿no? Que muy delicado aventarlo ya después a la calle sin este cargo cuando él pues tuvo asuntos muy, muy duros, también que tienen que ver con delincuencia y todos estos temas muy pesados, pero seguro hay que cuidarlo ahí, no sé si le van a dar protección, pero es otro tema. Y también otros dicen que en realidad él ya estaba jugando más para Ebrard y que esto no le gustó a los puros, que los puros es la tribu de Morena que piensa así, como acabas tú de describir, Sí, claro. Sí. Porque los de Monreal y los Marcelos no son de esa forma, digamos que sí son leales al presidente, es lo que ellos dicen, pero operan de otra manera. Y otros comentan también que incluso a Santiago Nieto le veían zancas esto se lo oía a Gibran Ramírez en un programa, que le veían zancas de corredor como un plan B o C de candidato presidencial. Eso ya me pareció muy desproporcionado, pero sin duda algo había y no sabemos realmente qué fue, pero yo sí creo que hubo un pretexto nada más para sacarlo y que sí me preocupa el asunto de que si era un funcionario que daba resultados, aún así, pues no le hayan perdonado cualquier cosa que haya hecho, y entonces esto confirma que en la política, sea la vieja política, sea la nueva, sea la 4T o sea la tecnocracia, es más apreciada a veces la lealtad ciega al líder que tu capacidad, Edgar, y eso creo que es preocupante. Y definitivamente, a mí me parece que es grave la salida de Santiago Nieto, pero también me parece que, pues, quien llega ahí es un personaje también bastante polémico, ¿no? Pablo Gómez, y ahí hay que ver hacia dónde va a virar la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Si va a ser para proteger a los amigos o si va a ser para realmente perseguir a los enemigos o si va a ser para realmente hacer un trabajo adecuado. Pero además, Julio, en esta boda también me parece que hubo una situación muy interesante que fue pues este escándalo de la maleta de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México con dinero, este vuelo en avión privado con $35,000, que no se ha esclarecido muy bien ese tema, que parece que el dinero era del dueño del Universal, pero pues ¿para qué querían $35,000 en efectivo? ¿Era para pagar el resto de la boda? ¿Era un padrinazgo del dueño del Universal hacia Santiago Nieto? ¿Por qué la secretaria de Turismo se involucró? O sea, ese tema también pues salpica de alguna manera, si no de corrupción, pero sí de juegos sucios o de intereses oscuros a la 4T porque era un funcionario de la 4T, ¿no? Eso sí es delicado, el asunto de los dólares. A ver, yo escribí un artículo para Rumbo MX precisamente, en el cual comento que hasta en la ley o en los criterios de la Corte y de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana, ahí se comenta pues algunos parámetros para evitar que se metan a la privacidad de las personas, ¿no? Y este parámetro es que un acto quizá privado si tenga injerencia o genere dudas en tu actuar público. La boda, pues más allá de que si fue suntuosa o no, pues finalmente si se pagó con sus propios recursos, adquiridos de forma legal, pues no hay ningún problema. Además, la gente pues se puede casar con quien desee. Ya sería el colmo que también te digan, no, te tienes que casar con alguien de la 4T, ¿no? O, pues no, imagínate, también ese sería el colmo. Pero ya el asunto de un supuesto acto privado, que es un viaje en avión, en un avión particular, y donde ya ves que hay dólares y que la policía los decomisa, eso que pareciera ser privado, ahí sí ya genera ciertas suspicacias o ya tiene que ver con las atribuciones de un funcionario público.
Eso creo que es más delicado que la propia boda, mi querido Edgar. Estoy de acuerdo. Sí, definitivamente. Y bueno, las crónicas sin duda muy interesantes que se publicaron al respecto. Y pues este escándalo de Paola Félix Díaz, de la secretaria de Turismo, el tema de que ningún integrante del gabinete legal acudió a la boda, también ese es un tema que casi les dijeron no No vayan les dejaron. o cuidadito el que vaya. Son temas interesantes, ¿no? Alrededor de esta boda que por supuesto salpica. Pero fíjate, tú comentabas algo muy interesante, Julio. Los símbolos de la 4T no se tocan. No se tocan. César Yáñez le dedicó su vida entera al proyecto de López Obrador. Era su mano derecha, su vocero. Cuando López Obrador no tenía ninguna posibilidad de llegar al poder, César Yáñez era prácticamente el único que se mantenía firme, junto con un equipo muy chiquito de personas. Prácticamente era César Yáñez en las camionetas de las giras a todos los municipios. Estaba César Yáñez a un lado, los guaruras y párale de contar, ¿no? O sea, era el fiel escudero de López Obrador, lo acompañaba prácticamente a todos lados, era su secretario de prensa o su jefe de prensa, y no le perdonó la boda fifí. No le perdonó la boda fifí. O sea, César Yáñez, recordemos que hasta salió en una revista en portada, y bueno, prácticamente lo relegó cuando era un personaje clave que seguramente hubiera sido el director de comunicación social del gobierno, ¿no? Y, o algo más, o algo más. Pero realmente, pues no lo logró por esta situación. Entonces, yo no sé si realmente hay, digamos, materia para que el presidente diga hay que relegar a estos personajes porque hicieron algo malo o porque hicieron algo relacionado a la corrupción, o simple y sencillamente tocas un símbolo de la 4T y es como tocar al diablo, o sea, te vas, ¿no? No hay manera. ¿Por qué? Porque el proyecto es superior a cualquier amigo, es superior a cualquier persona. O sea, mantener la estabilidad de los símbolos y del discurso es mucho más importante la narrativa que ayudar a un amigo. Porque López Obrador sabe que en este momento para él no hay amigos. Solo puede haber aliados, o puede haber traiciones, o puede haber gente que se equivoca y que tiene que pagar por esa equivocación o por ese error, ¿sí? Entonces, el mismo presidente lo dijo, él es honesto, Santiago Nieto es honesto, pero aquí no se permite la opulencia, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los símbolos realmente pesó mucho, y bueno, ya con el escándalo del avión privado y todo, bueno, ya te imaginarás cómo se puso el señor que despacha en Palacio Nacional, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, César Yáñez, pues tú lo sabes, tú cubriste giras del presidente, a ti te tocó entrevistarlo y ahí estaba César Yáñez, mi querido Edgar. Siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, no se la perdonó. Entonces, pues bueno, empiezo a reconsiderar mi posición de que quizá la voy a dar un pretexto, porque tienes razón, no se las perdona. No les perdona que toque este símbolo, y aquí hay algo bien interesante, que esto, el no perdonar que toquen los símbolos, también se convierte en otro símbolo, es decir, también comunica, es decir, miren, además de que aquí hay austeridad, quien osa romperla, se va. Soy implacable también en eso, y a su nicho, a su público, a sus seguidores, pues también eso les gusta, porque antes no se veía eso, antes no se veía que un presidente eh, removiera a alguien por una situación de o de otras muchas situaciones, aunque bueno, también el doble rasero que hay es lo que a muchos no les gusta, ¿no? Porque ha habido otros personajes que han sido señalados y que no les ha pasado nada. También por eso no se sabe con qué parámetros toma estas decisiones el presidente, pero esto sin duda a la gente que es su seguidora le gusta, porque lo ve como congruencia, lo ve como un símbolo de congruencia. Entonces, si alguien rompe el símbolo y se va, es otro símbolo en sí también, una segunda forma de comunicar. Pero mi querido Edgar, tenemos otro tema aquí en la mesa que queremos compartir con nuestra audiencia. Muy interesante, a mí me parece también de fundamental importancia, y es que los presidentes municipales de la zona metropolitana, no solo de un partido, ahí se
están aglutinando tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena, están exigiendo, están pidiendo a la Cámara de Diputados que se reconsideren varios puntos del presupuesto de egresos de la Federación, particularmente lo que tiene que ver con seguridad. Recuerdan que se desapareció el Fortaseg, que era un fondo para el fortalecimiento de la seguridad pública, y señalan, y creo que con toda razón, que las policías municipales están siendo abandonadas, no hay recursos para fortalecerlas, y en este sentido, pues sí, solo se va a la Guardia Nacional el tema de seguridad, solo se va a otros programas, pero sigue siendo el municipio el más abandonado en cuanto a todos los temas, no solo seguridad, también infraestructura, etcétera, ¿no? También transparencia, todo este tipo de temas. El municipio sigue siendo el escalón más débil. Fíjate tú que en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, existen 650 municipios que ni siquiera tienen comisarías. Y hay otros 1,616 municipios del país que tienen en promedio 1.2 elementos uniformados por cada 100,000 habitantes. Las policías municipales siguen en el abandono, siguen sin tener los suficientes recursos para su operación, patrullas, todo lo que se necesita para actuar. Y a pesar de ello, siguen en el abandono. Y los especialistas siempre han dicho que uno de los pasos que se tiene que tomar para remediar un poco la situación que se vive es fortalecer a las policías municipales. Se les está abandonando. Y este manifiesto que están haciendo los alcaldes es bien interesante en lo político también, porque se sumaron Pablo Lemus de Guadalajara, se suma Salvador Zamora de Tlajomulco, se suma, por supuesto, Juan José Frangé de Zapopan, y también Tlaquepaque ahorita tiene un consejo municipal, no tiene alcalde ni alcaldesa, y también de Morena, Tonalá, Sergio Chávez, y de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán. Edgar. Julio, el tema de la seguridad es súper importante. Siempre en el discurso se dice desde la federación es que los policías municipales no están haciendo su trabajo, es que los policías estatales no están haciendo su trabajo, todo nos dejan a la federación, pero a la hora del dinero, ahí sí no se acuerdan de las policías municipales. Entonces, me parece que es muy interesante que a esta petición hacia el gobierno de la República se sumen los gobiernos de Morena, en este caso de Tonalá y de Zapotlanejo, para exigirle, como bien dices, a la autoridad, a los diputados, que tomen en cuenta a los municipios para el tema del presupuesto. Y es un tema gravísimo, Julio. Fíjate, nada más para dar algunos números interesantes. De acuerdo con TR Research, el sexenio de Salinas de Gortari, en el sexenio de Salinas de Gortari hubo 76,000, poco más de 76,000 homicidios dolosos. En el de Zedillo, 80,000. En el de Fox bajó a 60,000, fíjate, curioso, baja a 60,000 y se duplica en el de Calderón a 120,000 homicidios dolosos en todo el sexenio. En el de Peña Nieto aumenta a 156,000, que es hasta ahora el sexenio más violento en la historia de México, hasta el momento, pero en prácticamente 3 años de gobierno de López Obrador ya llevamos 104,796 homicidios dolosos. Esto es actualizado al día de ayer. Faltan los números de hoy, que es un día que está transcurriendo, pero actualizados al 12 de noviembre, 104,796 homicidios. ¿Qué te dice esto? Que si en 3 años seguimos con esta tendencia, México podría superar los 200,000 muertos por homicidio doloso. Es gravísimo, Julio, es gravísimo. A mí me parece que el gobierno federal, y hablo del gobierno federal no solamente diciendo el presidente López Obrador,
sino el gobierno federal con todo y el poder judicial, que tiene gran culpa en esto, y con todo el poder legislativo, que en este caso es el destinatario de esta carta que mandan o de este oficio que mandan los presidentes municipales, en su conjunto no han podido resolver el tema de la inseguridad. Y ya no hablemos de resolverlo, hablemos de disminuir la cantidad de homicidios dolosos, ¿no? No hay una señal clara que yo vea que tengan ganas de hacerlo, Julio. La verdad es que López Obrador podrá tener aciertos en algunos otros temas, pero en el tema de la seguridad me parece que ha sido un gran, gran fracaso. ¿Qué ha hecho el gobierno? Y esto no solamente es un tema del gobierno de López Obrador, también lo intentó hacer el gobierno del PRI. Yo he escrito sobre eso. Cuando llegaron al poder, la señal de Peña Nieto y de Osorio Chong fue: señores, quitemos del discurso el tema de la violencia. Vamos hablando de todo menos de la violencia. No hay que hablar de eso. Hay que cambiar el discurso. Hay que cambiar el discurso. Y entonces empezaron a cambiar el discurso, y cuando tenían algo positivo, entre comillas, que decir sobre la inseguridad, salían y decían: bajamos no sé cuántos porcentaje de delitos en no sé qué, pero cuando era un asunto de inseguridad negativo, guardaban silencio. O sea, prácticamente no existía el tema de la inseguridad, sobre todo en los primeros meses de la administración. ¿Y los qué fue lo medios que no pasó? publicaban, tienes razón. ¿Sí? Y de repente, en la cara se le estrella la realidad al gobierno del PRI. Se le estrelló la realidad en la cara porque vino lo de Ayotzinapa, junto con todo el tema de la corrupción. En fin, eran situaciones masacres, situaciones muy complicadas de inseguridad, que no les quedó otra más que empezar a reconocer que el problema de la inseguridad era tremendo. Y luego pusieron la gendarmería. Recordás que hubo un ataque en Ocotlán muy fuerte hacia la Gendarmería Nacional. Eran temas que, por supuesto, tenías que hablar de eso. Y en este gobierno, a este gobierno sí le funcionó cambiar el discurso. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ha logrado mantener en la agenda temas distintos a la inseguridad. Él se reúne todos los días a las 6 de la mañana, bueno, eso dicen, que se reúne todos los días a las 6 de la mañana para revisar el tema de la inseguridad. Pero muchos analistas lo que están diciendo es: ¿y de qué sirven esas reuniones? ¿De qué sirve que madruguen tanto si no está habiendo resultados en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos temas. Primero, que se les debe fortalecer a las policías municipales, pero también se les tiene que exigir. Porque lo cierto también es, y no podemos tapar el sol con un dedo, que mucha de la corrupción policial que hay en México viene principalmente en las policías municipales. Entonces, por supuesto que se tienen que fortalecer, pero se tiene que cuidar que ese fortalecimiento no termine en el servicio de quienes están extorsionando, de quienes están cometiendo delitos todos los días, sino o sea, que porque tú con el dinero de la gente compras armas, compras chalecos antibalas, compras patrullas, y resulta que esas patrullas, esas armas, esos chalecos, pues realmente están sirviendo para proteger a otras personas en lugar de los ciudadanos, que también son ciudadanos, pero son ciudadanos que están cometiendo delitos y que tendrían que estar en un proceso judicial y no siendo protegidos por la autoridad, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad compartida de la seguridad, pero sí tiene, así como dice López Obrador, que la escalera se barre de abajo para arriba. Lo mismo en el tema policial, debe haber apoyos, pero también debe haber exigencias a los alcaldes y por supuesto a las policías municipales para que empiece a cambiar esto. Julio, si no cambiamos esto, vamos a terminar el sexenio con 200,000 muertos por inseguridad. Muertes que se pudieron haber evitado o que se pueden evitar, que no es un tema fácil. Yo no estoy diciendo que lo van a resolver con una varita mágica, pero de eso a que simplemente nos volteemos para otro lado como si eso no estuviera pasando, me parece que es muy, muy delicado. Ya no sé si nos dé tiempo para hablar del tema del presidente en la ONU, que fue a dar un discurso en el Consejo de Seguridad, y claro, fue un discurso más social que de seguridad.
Porque si hablamos de seguridad, No, México olvídate. está reprobado. Totalmente reprobado. Sí, no, imagínate, no había mucho que decir al respecto. Y estoy de acuerdo en que este tema no se puede ni se debe desdeñar, incluso pues hasta políticamente. O sea, yo entiendo que este tipo de fenómenos rebasan las capacidades institucionales, incluso del gobierno federal, y de cualquier estado y por supuesto de cualquier orden de gobierno. Pero el hecho de desdeñarlo y aparentar que no pasa nada, luego puede provocar que te explote una crisis. Bien dices, el asunto de Ayotzinapa, que si fue el alcalde o que si fue quien haya sido, imagínate, ¿cuándo vas a pensar tú que por el actuar de un alcalde de un pequeño municipio en un estado que está, digamos, no en la órbita de lo federal y de todos estos funcionarios, se te va a tronar una bomba de este tipo que va a desestabilizar al gobierno federal por algo que pasó con un alcalde en Guerrero, ¿no? Y su esposa, que hoy están detenidos. Por supuesto que no se puede desatender porque nada garantiza que incluso en este gobierno pudiera pasar una crisis de este tipo, similar, o sea, hasta por eso. Y ya nada más para finalizar, yo sí aplaudo, yo sí destaco que se hayan unido los alcaldes de la zona metropolitana para este tema, porque luego hay esa disciplina partidista y no, pues cómo me voy a ir contra el partido, ¿no? Que gobierna, en el caso de los de Morena. Qué bueno que Gonzalo Álvarez y qué bueno que Sergio Chávez están firmando y están viendo por sus pobladores, por la gente que están gobernando. Y pues qué bueno también que Pablo Lemus está aprovechando ese bono político, esa credibilidad que tiene actualmente, pues para liderar y encabezar este tipo de esfuerzos. La verdad, que yo sí lo aplaudo, que si se logra o no se logra, no lo sé, hay razón, eso me queda claro de parte de la bancada de Morena, de parte de este gobierno federal para modificar el presupuesto, pero qué bueno que lo están haciendo al menos, que quede esta constancia, ¿no? De que lo que están pidiendo. Y hablabas ahorita de AMLO en la ONU, tienes razón, ya no nos alcanza el tiempo, pero igual ahorita puedes campechanear un poquito porque te pido que la remates con el asunto de la cumbre que viene, tú que eres experto en temas internacionales entre México, Estados Unidos y Canadá. Remátala, mi Edgar. Gracias, Julio. Bueno, pues una cumbre que llega en un momento muy interesante y muy complejo para los tres países, pero particularmente para Estados Unidos. Y te lo voy a decir por qué. Estados Unidos en este momento enfrenta una situación muy compleja. El presidente Biden se anotó un buen triunfo con el proyecto de infraestructura la semana pasada, 1.2 trillones de dólares aprobados. Bueno, 1.2 billones. Es que acá es diferente con la medición. Es 1.2 billones de dólares, millones de millones, ¿no? Ok. Porque acá los billones son miles de millones de dólares, ¿no? Entonces 1.2 billones de dólares. Que es un dineral de todas maneras, porque son de dólares. Claro. Pero fuera de eso, la inflación, Julio, está por encima de los 6 puntos con respecto al año pasado. O sea, aumentó a 6% entre octubre y noviembre. Y es muy delicado el tema de la inflación porque pues está carísimo todo. La gasolina está por las nubes, los precios de la canasta básica están aumentando, el costo de la vivienda cada vez está aumentando más en Estados Unidos. Entonces es una situación muy compleja. La política interna de Joe Biden en este momento está siendo bombardeada prácticamente por sus opositores, evidentemente, porque están pues aprovechando el momentum pues para obviamente pegarle, ¿no? Sobre todo Donald Trump y los republicanos. Y está teniendo un problema fuerte a nivel interno, trae muchos problemas con los energéticos, trae problemas con la inflación, trae problemas con la inseguridad. Hay una situación muy compleja en muchas ciudades de Estados Unidos donde el crimen está creciendo.
Y en ese contexto recibe a México y a Canadá también con una crisis migratoria en la frontera sur, muy intensa, ¿no? Que poco a poco ahí parece que la están resolviendo. Si te fijas, la caravana la han ido disminuyendo. Me parece que México también ha estado, pues, trabajando muy duro para tratar de disminuir la caravana. El último reporte que leí, 1,200 personas ya nada más en la caravana, todavía muy rezagada para llegar a la frontera norte. La van a ir deshaciendo, la van a ir segmentando, fragmentando, y bueno, pues será seguramente fácil contenerla ya cuando llegue al norte. Se reabre la frontera con Canadá, se reabre la frontera con México, me parece que eso es importante. Y esta cumbre creo que tendrá mucho que ver con el tema migratorio, Julio, y el tema económico. Fíjate que el tema económico va a ser bien importante porque podemos decir, bueno, pues a Estados Unidos le está pegando la inflación, ¿y a mí qué? Pero ¿te acuerdas cuando decía Carstens, si a Estados Unidos le da gripa, a México le da catarro, ¿no? Y a Canadá también, ¿eh? ¿Por qué es tan estrecha la colaboración comercial y el intercambio comercial que con la inflación que está teniendo Estados Unidos, la situación se va a poner difícil en la economía mexicana? Y más porque, pues si Estados Unidos no ha logrado todavía superar el tema de mejores salarios, porque pues obviamente no se ha aprobado un salario mínimo de $15, que es la propuesta del presidente Biden, aunque en algunos estados ya está por encima o en $15 el mínimo, pero hay muchísimas ofertas de empleo y hay mucha gente que no quiere trabajar o que no quiere regresar a trabajar o que está renunciando a su trabajo. 4.4 millones de estadounidenses renunciaron a su trabajo el mes pasado, Julio. Además de la crisis que había con la gran cantidad de oferta laboral. Y tú dirás, bueno, pues habiendo tanto trabajo, pues si aquí en Estados Unidos no hay tanta gente que quiera hacer el trabajo, pues que venga gente de Centroamérica, de México, y ahí es donde los legisladores están tratando de promover que más personas puedan trabajar. Pero incluso dentro de Estados Unidos hay mucha gente indocumentada que no puede hacer ciertos trabajos porque no tiene un número de seguro social legal, ¿no? Entonces, incluso internamente hay gente que podría ocupar esas plazas laborales que no está sucediendo. Y tú sabes que una economía que tiene a su gente trabajando, pues obviamente es una economía que tiene más fuerza, ¿no? Pero sí, me parece que esta cumbre podría estar ahí medio descafeinada. Yo pienso que el presidente López Obrador va a traer el mismo rollo que ya dijo en la ONU, que hay que hacer, ¿cómo se llama? Sembrando vida para Centroamérica, el tema de los jóvenes construyendo el futuro. A llevar las mañaneras a las cumbres, eso es lo que está haciendo. Llevar la mañanera, y pues sí, se va a llevar algunos reflectores, ahí va a ir gente a echarle porras afuera de la Casa Blanca, ¿no? Con banderas de México, como si jugara la selección. Pero de fondo no sé si sirva de mucho esta cumbre, Julio, en este momento. No veo realmente que pueda traer muchos cambios, pero me parece que es importante la cumbre porque creo que hay una parte en la que sí deberían trabajar los gobiernos, los tres gobiernos. Número uno, la migración ordenada con permisos de trabajo. Esa parte, si hay tantas plazas aquí, y también en Canadá, también en Canadá hay mucho trabajo, me parece que hay gente que podría venir a Estados Unidos. Tú pregúntale a cualquier persona en México que no esté pasando por una buena situación económica y que son millones y millones de personas. Oye, ¿te gustaría ir a trabajar a Estados Unidos 6 meses y regresar con tu familia 6 meses? Y la gente te va a decir, compadre, ¿dónde te firmo? Ahorita mismo. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque no vas a pagar un coyote que te va a quitar $10,000, que no sé de dónde los vas a sacar. No vas a arriesgar tu vida para pasar. Y vas a poder trabajar 6 meses con un salario mejor pagado que en México y podrás regresar a México ya con más dinero, con tu familia, y además podrás tener la oportunidad de seguir trabajando en México ese tiempo, ¿no? Por decir algo.
Y así puedes generar en una sola plaza laboral 2 personas que trabajen durante todo el año. Y con la cantidad de empleos que hay en este momento en México, en Canadá y en Estados Unidos, pues obviamente que se debe buscar esa vía. El problema es la política, Julio. Está totalmente radicalizada la política en Estados Unidos, al igual que en México. Entonces, cualquier iniciativa que hable en favor de migrantes o en favor de la gente o en favor de políticas sociales, los medios de derecha o los medios conservadores la catalogan como la extrema izquierda de Biden o de la gente que llevó a Biden al poder con los demócratas radicales. Y en parte, en algunas políticas sí son más hacia la izquierda, pero hay otras que son muy nobles y que podría beneficiar tanto a unos como a otros, porque beneficiaría al país, pero no están dispuestos a ceder. Inclusive para tener los votos del plan de infraestructura, le dieron a tole con el dedo a los legisladores socialistas de los demócratas y les dijeron, ayúdenos con esta y les ayudamos con la social. Pero ¿qué crees? Con la inflación que trae Estados Unidos ahorita, se ve en chino que pase la reforma social, que son otro billón de dólares en puro gasto social. Y entre más dinero le das a la gente, entre más dinero imprimas, decían en la pandemia, sí, Estados Unidos puede imprimir todo el dinero que quiera y no va a tener problemas. Claro que tiene problemas, que es la inflación y la estamos viendo hoy. La inflación está descontrolada. ¿Por qué? Porque se dio dinero a manos llenas a todo el mundo y se tapó con dinero una crisis real económica provocada por la pandemia y que realmente no hubo una crisis. Aunque la entrega fue en tiempos de Trump, ¿no? De recursos. Sí fue en tiempos de Trump, Julio, pero en este momento el gobierno de Biden ha generado mucho dinero en créditos, por ejemplo, para los niños, hasta $3,600 por niño está dando por hijo en créditos tributarios. O sea, prácticamente le está adelantando a la gente sus retornos de impuestos por adelantado por años, pues, con tal de que pues tengan dinero para reactivar la economía. Entonces, el tema inflacionario está pegando y pues hay que ver cómo lo van a resolver. Entonces, el gasto social en este momento en Estados Unidos puede generar más inflación y no sé si vaya a pasar. Bueno, pero el punto era la cumbre. A mí me parece que Estados Unidos en este momento trae tantos problemas internos que no sé qué pueda realmente ofrecerle a Estados Unidos y a Canadá. Creo que mucho del tema tendría que ser el tema migratorio. Seguramente van a hablar de seguridad, de las fronteras, de evitar que el crimen organizado se fortalezca, etcétera. Lo de diario, pero sí, me parece que más bien va a ser para la foto y va a quedar en el discurso, porque de verdad Estados Unidos trae muchas broncas que resolver. México por igual, internamente. Y bueno, hay que ver hacia dónde se dirige esta famosa cumbre. Y Canadá otras tantas. Cumbre que no se realiza, por cierto, como dato, desde el año 2016, cuando todavía gobernaba Obama y que todavía estaba... Pues fue aquella donde se estaban dando la mano cruzada, ¿no? Exactamente, aquella sí. Cumbre donde no sabían a quién saludar Peña Nieto. Y que estaban los memes de que pues platicaban Trudeau y Obama y Peña Nieto acá atrás, acá a un lado y no lo pelaban, pero bueno. ¿Cómo no? Me acuerdo. Vaya. Pues bueno, mi querido Edgar, muy interesante. Hemos llegado al final de esta charla entre compadres y les recordamos que en Rumbo MX, www.elrumbo.mx, todos los días también tenemos notas, tenemos columnas, pero sobre todo les invitamos a que nos ayuden con likes y con su suscripción en YouTube como proyecto independiente. Eso siempre es muy importante para nosotros, Edgar. Sin duda, Julio, muy interesante, y pues los invito también a que me sigan en Twitter, @Edgar_Olivares_G, y que se metan a la página de Rumbo todos los días y también a nuestro canal de YouTube, que ya lo tenemos muy activo todos los días con videos de lo que está ocurriendo en la política nacional, internacional, por supuesto la política de Jalisco también, así que para que estén muy al pendiente también en nuestro canal de YouTube. Así es, Rumbo MX también en YouTube, que por cierto, qué bonito espectáculo el del gobierno de Guadalajara para
pues con la intención de reactivar el centro histórico, el videomapping en algunos templos, edificios icónicos del centro de la capital tapatía. Precioso, la verdad que se está poniendo las pilas en el Ayuntamiento de Guadalajara para embellecer aún más y que en las noches haya actividad en el centro histórico. Creo que es la apuesta correcta, mi querido Edgar. Sí, pues tomando un liderazgo interesante, Lemus, ¿no? Haciendo algunas políticas interesantes con este tipo de temas de reactivación económica, que es muy importante la reactivación económica en estos momentos, y pues también tomando el liderazgo con el tema de las policías municipales, y ahí va a ir ganando terreno en algunos temas, seguramente. De cara a 2022, 2023, pues iremos viendo cómo los reflectores cada vez estarán más hacia él en lugar del gobernador Enrique Alfaro. Claro, de manera natural, ¿no? Se va debilitando un perfil políticamente hablando en cuanto a lo electoral y se va fortaleciendo otro. Y las imágenes del video mapping, ahí las puede ver en nuestro canal de YouTube. Ahora sí nos despedimos. Gracias, Edgar. Gracias, un abrazo, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Política entre compadres. Julio Ríos y Edgar Olivares. Dialogando entre cuates pero sin cuotas. Un podcast de Rumbo MX.